9 de la mañana con 22 minutos, 19 grados la temperatura. Y ahora vamos a abordar una temática muy importante para las fechas que corren y a tomar nota de cada una de ellas, porque en verano es importante cumplir con determinadas pautas para conservar los alimentos y también mantener su inocuidad ante el calor. Para repasar estos cuidados que deben tener consumidores, vendedores, hablamos de distribuidores también y fabricantes. Vamos a recibir aquí en los estudios de Arriba Gente a la ingeniera alimentaria Carolina Paroli, directora además del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, y a Celsa Hacha, responsable del Centro de Información al Consumidor de Alimentos de la Comuna Capitalina. Y yo recién en los minutos previos les decía, en esta época donde muchos... Y lo hacemos, ¿no? Habitualmente. Preparamos una vianda para capaz irnos a pasar el día a algún lugar, capaz que no tenemos una heladerita. ¿Qué alimentos podemos llevar y cuáles no? Creo que ese es el disparador para después seguir abordando otros aspectos de este tema. Bienvenidas. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como tú decías, es importante poder mantener para ciertos alimentos el frío y más en verano, donde la temperatura es lo que puede aumentar el crecimiento de microorganismos, de bacterias. ¿Qué alimentos no podríamos llevar tendríamos que llevarlos con una heladerita o en frío? Carnes, lácteos, fiambres, todo ese tipo de alimentos es mejor no llevar. Podemos llevar frutos secos, podemos llevar frutas de estación. El famoso sanguchito de jamón y queso queda descartado como para temperaturas elevadas. Exacto, para temperaturas elevadas sí. Podemos llevar otras colaciones, frutas, frutos secos, como te decía. Bueno, agua, ni que hablar, para hidratarnos. Pero no algo que tenga carnes, lácteos, porque no pueden estar más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Cómo sería la forma correcta de llevarlos? Por ejemplo, si tenemos una heladerita, si tenemos una bolsa conservadora. En realidad los llevamos, podemos llevarlo en la bolsa conservadora, en algo térmico, con hielo, ¿sí? Y ahí lo podemos conservar perfectamente sin problema. ¿Durante cuántas horas podría llegar a seguir siendo seguro si va en esas condiciones? ¿Bolsa térmica o conservadora? Siempre que el hielo esté funcionando está bien y puede estar en condiciones, no hay problema. Más de 4 horas no creo que esté, pero bueno, 4, 6 horas está bien. Creo que es importante hablar entonces de la cadena de frío. Exacto. ¿Cómo tienen que conservarse esos alimentos desde que salen por primera vez? Hay algunos de ellos que no pueden volver a reincorporarse a esa cadena cuando se cortó en algún momento. ¿Cómo funciona esa cadena de frío? Bueno, lo que es importante tener en cuenta con la cadena de frío, que se van sumando los cortes. Por eso nosotros siempre que nos ocupamos de informar a los consumidores, de adiestrarlos, como decimos siempre con Caro, tratar de que el consumidor sea crítico, que se empodere, que adquiera los conocimientos y que a la hora de consumir sea crítico, pero también tenga cuidados a la hora de conservar el alimento en su hogar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que un alimento que necesite frío, primero que nada hay que aprender a identificarlo. Son alimentos proteicos, alimentos húmedos, alimentos que los microbios siempre los van a preferir. Un microbio siempre va a preferir carne en lugar de un panificado seco, por ejemplo, porque tiene proteína, tiene humedad. Entonces, esos alimentos, una vez que aprendemos a identificarlos, saber que la cadena de frío se tiene que conservar en toda su historia del alimento. Incluso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando están envasados al vacío, sí, bueno, ¿importa? Bueno, ahí es importante, ahí ya ramificamos un poco, el tema de las indicaciones de conservación. Seguimos hablando de la cadena de frío. Sí. El alimento que siempre va frío, lo podemos retirar en periodos muy cortitos. Por ejemplo, en el momento de la compra. ¿Qué vamos a poner en el carro? Todo lo que no lleva frío, lo que lleva frío al final. Cuando llegamos a nuestro domicilio, eso es lo primero que nosotros vamos a almacenar. Bien. Las carnes, los fiambres y todo lo demás. ¿Qué pasa con alimentos envasados al vacío, como la carne, que siempre necesita frío? Seguimos el mismo procedimiento. ¿Qué pasa con alimentos que están envasados al vacío y son de larga vida y pueden estar fuera de la heladera cerrados? No pasa nada. La leche de larga vida, una mayonesa, una mermelada, va al carrito al principio y en casa lo guardo al final. ¿Qué pasa si abrimos esos alimentos? Cambia su condición. Ya tomaron contacto con el exterior, ya esos alimentos ahora pasan a cadena de frío. Los bichitos pueden ir para exactamente, porque el microbio está al acecho, están en todos lados. Otro aliado que tenemos todos, pero que puede ser a veces un peligro, es el viejo y querido freezer. Y me parece que nunca está más recordar cómo es el famoso tema de que si sale, cuándo puedo volver a congelar, cuándo no puedo volver a congelar. Bueno, es importante que los alimentos congelados se mantengan congelados, que es a 18 grados, menos 18 grados.
Algunos tienen un visor donde uno puede mirar la temperatura y ver que eso está bien. Es importante que los consumidores revisen eso. Cuando un alimento se descongela, que es importante saber cómo se debe descongelar, el alimento se baja del freezer y va a la heladera, o ahí se descongela, o se puede descongelar directamente en un microondas y después lo cocinamos inmediatamente, o incluso lo podemos descongelar en agua fría siempre que esa agua esté fría, ¿no? Que no esté a temperatura ambiente. ¿Qué alimentos no se pueden volver a congelar? Si yo saco una carne cruda y se me queda afuera y la quiero volver a congelar, no puedo, porque ahí ya estuvo a temperatura donde los microbios podían accionar. Pero si yo saqué una carne, la descongelé, la cociné, ahí sí la puedo volver a congelar porque esa carne ya tuvo un proceso que eliminó esos microbios. ¿Sí? ¿Es verdad el famoso dicho de si todavía tiene hielo, sí la podés volver a congelar? Bueno, si todavía tiene hielo, si está, no puede haber estado más de 2 horas a la temperatura ambiente, esa es la regla, ¿no? Y en tiempos de mucho calor, más de 30 grados, 1 hora. Bien. Entonces, en general no se descongela tan rápido, ¿sí? Si todavía está duro, sí, está bien. Me imagino que la pregunta viene, congelé muchas milanesas, Sí. congelé sopa Sí. y no la pude separar en tachitos más pequeños. Ahí no pasa nada si yo, por ejemplo, esos alimentos los meto en el microondas, trato de ablandarlos un poquito, aunque no se descongelen del todo, como decía Vero, permanece el hielo, para despegarlos y después volver a frizarlos, ¿se puede? Bueno, eso no es una práctica que no. No es En realidad, recomendable. No es recomendable. Una vez que uno empezó a descongelar, después algo que lo cocine, y ahí lo puede volver a congelar, si no, no, lo tiene que consumir inmediatamente, cocinarlo y consumirlo. Claro, entiendo entonces que la diferencia es, por ejemplo, dejé la carne descongelar en la heladera, me arrepentí, Sí. pero todavía está firme, ahí Exactamente. sí, pero si la metí en el microondas y empezó el proceso, ahí no. Exacto. Sería ese el límite, Exactamente, digamos. Exactamente. Bien. Además, en la heladera está a temperatura controlada, temperatura de frío, donde esos microorganismos, bichitos, no crecen. Claro. Entonces está controlado. Hay otra pregunta que son esas que uno siempre tiene la duda, es la famosa. Agarro el queso. Sí. Hay una parte que tiene unos hermosos amigos verdes, Sí. pero el resto está bárbaro. Hay gente que tira todo el queso, hay gente que retira los amigos verdes y usa lo que quedó bien. ¿Está bien? ¿Ya no está bien? ¿Qué hacemos con el queso? Y digo queso como manzana, como todo lo que nos encontramos con una sorpresa a mitad de camino. Bueno, en realidad los alimentos tienen diferentes tipos de alteración, ¿sí? No todo nos va a causar enfermedad, o sea que en algunos alimentos podemos retirar la parte que está mal y consumir el alimento. El queso de por sí tiene un proceso, y hay algunos tipos de queso que tienen hongos, ¿sí? El Roquefort u otros, que podríamos hacer esa práctica y consumir la parte del alimento que está bien. Lo mismo la manzana que está oxidada, por ejemplo, que está marrón, entonces cuando se oxida podemos cortarla y consumir la otra parte sin problema. No así si vemos algún olor feo, algún alimento gomoso, que ahí ya es un proceso. Los jamones, por ejemplo, Los jamones que tienden a, gomosos. después de algunos días, Exacto. ponerse así. Ahí sí no podemos consumirlo ni hablar si tiene olor feo, eso no lo podemos. Pero con quesos y con frutas, entonces, se puede decir que retirando la parte que está mal, se puede seguir. Sí. ¿Qué pasa con el control que está realizando la Intendencia con fabricantes, con distribuidores, con comerciantes, cuando en otras oportunidades se decía, bueno, pero se apaga la heladera y se corta la cadena de frío, con los lácteos sobre todo? ¿Cómo se vienen realizando esos controles por parte de la comuna? Bien, nosotros contamos con un equipo de inspectores técnicos que hace el control en diferentes puntos de venta, tanto en depósitos en las industrias, en depósitos de congelados, sobre todo hablando de cadena de frío, y en los puntos de venta. Contamos con ellos que hacen el control con un termómetro, van, además de controlar los registros que cada fabricante tiene que tener de temperatura, va el inspector y controla específicamente en el alimento la temperatura. Porque lo importante... ¿Pero se puede detectar si se apagó la heladera o no en ese alimento? Porque se puede haber tomado temperatura ambiente y después volver a enfriarse. Es muy difícil poder detectar si se apagó porque si vamos a hacer la inspección y el producto ya está a menos de 7 grados, que es la temperatura de refrigeración, no podemos darnos cuenta. Bien. Diferentes con los congelados. No sé si les ha pasado ir a un freezer y ver en la parte de helados que tiene como escarcha. Bueno, eso implicó que ese producto se descongeló y se volvió a congelar. Ahí sí podemos visualizarlo y verlo. ¿Eso aplica para todo? Si vemos milanesas, por ejemplo, que tienen escarcha, lo que tenga escarchas está recongelado, por llamar de alguna forma. Porque se descongeló y volvió a congelar. Sí. En ese sentido, ¿cómo son los controles? Recién mencionabas estas cuestiones de la escarcha, de la temperatura.
¿Cómo trabaja la Intendencia en ese sentido? ¿Se pueden aplicar multas? Y también importante, ¿los consumidores podemos denunciar situaciones que vemos, que nos llaman la atención y que creo ahora vamos a estar un poco más alertas? Sí. Nosotros, en el caso de que vemos alimentos que no están en condiciones y la temperatura no está en condiciones, se retira el alimento inmediatamente de la venta y se trabaja con la empresa, primero asesorándola, porque la idea es poder mejorar y asesorar a la empresa. Nosotros contamos con un equipo técnico para poder asesorar en que mejore sus buenas prácticas. Pero bueno, si es repetido, sí, obviamente se aplican sanciones porque el alimento no está en condiciones. ¿Y dónde puede denunciar el consumidor? Que es un poquito lo que decía Celsa, que es muy importante que el consumidor sea crítico, que ayude y que apoye a ver estas temáticas y que sepa que eso está mal y pueda denunciarlo. Puede denunciar escribiendo un mail al sica@imm.gov.uy o llamando al call center de la Intendencia 1950 interno 3000. Y allí denuncia. ¿Es suficiente la cantidad de inspectores que hay en ese sentido? Porque uno piensa, bueno, si ponemos a multiplicar la cantidad de almacenes, supermercados, lugares de congelados, etcétera, etcétera, capaz que en base a eso va lo que comentaba Maggie de la cantidad de infracciones que se encuentran. Sí, bueno, nunca es suficiente porque todo Montevideo tiene un montón de comercios. Nosotros controlamos desde kioscos hasta grandes industrias. Entonces, bueno, siempre hace falta de recursos. Pero bueno, estamos controlando y se controlan todos los sectores y los puntos de venta. ¿Qué pasa con los distribuidores? Sí, los distribuidores es un punto importante porque es un punto en general flaco en la cadena. Sí, es un punto que en general la industria tiene todos los controles, los puntos de venta tienen todos los controles y los distribuidores a veces no llegan a mantener la cadena. Los cajones con leche fresca, las carnes que uno ve bajar de los camiones a las carnicerías o a los supermercados. A veces la propia carne sin nada a hombro se ve. Sí. Eso es una práctica del tema de carne que lo regula INAC, sí es una práctica que sí es añeja. Pero bueno, los distribuidores hemos trabajado mucho con ellos para justamente poder mejorar las condiciones de distribución. Se ha trabajado mucho, se habilitan los vehículos para distribución de alimentos, hemos capacitado distribuidores, todos cuentan con carnet y certificado de manipulación de alimentos. Y sobre todo hemos capacitado en esto, ¿no? En mantener la cadena de frío, que es tan importante. Porque otros alimentos como galletitas que no requieren frío, bueno, se distribuyen. Me parece igual interesante aprovechar este momento para... ¿Qué alertas como consumidores debemos detectar cuando nos enfrentamos a una góndola, a una heladera? ¿Qué cosas nos deben llamar la atención y decir esto probablemente no está bien? Bueno, de cadena de frío ya hablamos, ¿verdad? Los alimentos tienen que estar, los que requieren frío, aprender a identificarlos y que siempre estén en frío. Después en las góndolas a veces hay alimentos que pensamos que, bueno, que como son secos, como son de larga duración, podemos no prestarles tanta atención. Sin embargo, tenemos que controlar bien los envases, que estén inalterados. Los envases siempre tienen que estar bien cerrados porque eso nos está dando la garantía de que no tomaron contacto con el aire, de que no entró humedad y de que no se activó la vida microbiana. Los enlatados, mirar las fechas de vencimiento, ¿verdad? A veces en las ofertas no están vencidos, pero nos llevamos un paquetón que no lo vamos a consumir antes de que se venza. Entonces es importante controlar la fecha de vencimiento y además que estén las latas en óptimas condiciones. A veces se inflan. No pueden estar infladas. Bueno, si están infladas es porque hay gas. Claro. ¿Ese gas de dónde sale? Hay vida adentro. Hay algo que está multiplicando. ¿Los golpes en las latas son peligrosos? Sí, son peligrosos. Recuerdo a mi madre que me decía, fíjate si la lata está... Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque los golpes nos están dañando el envase y puede haber una perforación microscópica. Mínima, no importa. Claro. Pero acordemos que el tamaño del microbio es mínimo. El tema de las latas también es importantísimo. Después que se abre, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Si vamos a consumir todo el contenido en el momento, ya está. Si vamos a consumir la mitad, por ejemplo, unos granos en almíbar, vamos a comer 2 y el resto lo guardamos. Bueno, ¿a dónde va? A un envase apto para alimentos. No en la lata. No en la lata jamás. ¿Qué riesgos tiene la lata? Y en la heladera. ¿Qué riesgos tiene la lata abierta en la heladera, por ejemplo? ¿Qué puede provocar? ¿Algún tipo de enfermedad? ¿Algún tipo de...? Bueno, a ver, ese alimento que está dentro del enlatado tuvo un proceso, ¿verdad? Tuvo un proceso en la industria donde garantiza la inocuidad del alimento. Una vez que se abre está en contacto. Y además esa lata ya tuvo contacto con el oxígeno, es decir, si bien supuestamente dentro de las condiciones cerradas es inocuo para el alimento y no va a liberar ningún producto,
una vez abierto y en contacto con el oxígeno, ya no puede conservar. Una cosa que no yo quiero está hecho plantear de para las eso. latas, que capaz que es obvia, pero no sé si tanto, que yo, por ejemplo, de un tiempo a esta parte No empecé... sé abrir latas. No, aparte, pero después que antes de abrirlas, las lavo con detergente y supuesto. agua caliente. Sí, Porque uno sí, se da sí. cuenta que por buen trabajo que haya hecho, que ahora conseguí una variedad de latas que funciona, siempre el alimento termina, siempre baja un poco la tapa y queda en contacto con el alimento. Y yo siempre digo, capaz que andás a ver dónde estuvo esta lata. Entonces, una precaución que no está de más, ¿no? No, siempre lo tenemos que hacer eso. Siempre, con todos los envases que entran a casa, sí, la bolsa de leche, los envases, los enlatados, antes de almacenarnos, los lavamos. Pero principalmente cuando Sí, pasa sí. eso, que el envase al abrirse queda en contacto con el alimento, ¿no? Sí, si no pasa también, nunca está de más. Bueno, quiero aprovechar que ya nos estamos despidiendo, hablar de la campaña de educación alimentaria que tiene desde desayunos, meriendas saludables, este tipo de consideraciones para llevarnos a pasar el día con estas temperaturas elevadas. Bueno, no es, el día de hoy es la excepción, ¿no? Está fresquito. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta y dónde podemos encontrar todos estos tips que tiene la Intendencia? Bueno, un poquito la Intendencia sacó una campaña de meriendas saludables para llevar en verano. Esta información está en la página web de la Intendencia y en Instagram, para que ustedes puedan llegar a ella. Y los tips son un poquito lo que estuvimos hablando, ¿sí? Llevar alimentos que no sean ricos en proteínas, no carnes, no lácteos, y de llevarlos en condiciones como una heladerita térmica con hielo, ¿sí? Llevar frutos secos, siempre llevar agua en vez de jugos, porque los jugos requieren refrigeración, el agua la podemos llevar. Ahora, Celsa, ¿sigue algo más? ¿Cuál es la cuenta de Instagram para que se pueda hacer esas consultas? IM Igualitario. @IM_Igualitario, así Exacto. pueden encontrar todas estas recomendaciones, también todo esto que hablamos, ¿no? Exacto. De las precauciones. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. esta mañana. A las órdenes.